Ahora sí, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta hora a la conferencia que vamos a estar dando de Entienda tu preadolescente. Eh, la idea es que podamos compartir un poco del conocimiento que hemos ido adquiriendo. Al final, como siempre, daremos oportunidad para preguntas y yo recomiendo que si tienen consultas a lo largo de la presentación puedan escribirlas en el chat y de esa manera las tienen ahí presentes, las voy a tener presentes al final a leerlas, porque a veces pasa que cuando uno va avanzando, si no las anota, se les olvida y no sacamos provecho de este tiempo. Así que damos gracias a los que están conectándose. Tenemos público de diferentes lados en este momento. Así que empezamos como tal. El que voy a estar hablando desde mi persona, los que no me conocen, mi nombre es Jonathan Vega. Actualmente soy parte de los líderes que atendemos a los adolescentes en la iglesia MSCF o Ministerio Cristiano Fuerte, junto con mi esposa. A la vez, también acabo de sacar una certificación como coach en fortalezas de Gallup y estoy cursando un diplomado de liderazgo generacional, que es de donde nace mucho del conocimiento que voy a estar compartiendo en esta hora. Y mis redes sociales, pues, tanto en Instagram como en Facebook me pueden encontrar como Jonathan Vega Coach, y mi celular que está ahí, que es el 6675-2902. Igual al final lo vuelvo a comentar para cualquier consulta, dudas, que lo más seguro es que van a ver luego de todo esto. Vamos a estar hablando de muchos temas interesantes, algunos o quizás la mayoría de desconocimiento, pero estamos para este momento traer luz en muchas de estas áreas de un tema tan importante como el que tiene que ver con los adolescentes. Ok, para ir iniciando en todo esto, lo primero que quiero ir compartiendo con ustedes es acerca de lo que son las etapas del desarrollo hacia la madurez. Cuando un niño nace, desde el día número 1 de nacimiento, entra en un proceso de desarrollo a convertirse en una persona adulta madura, desde el día 1. De hecho, los primeros días y semanas de nacimiento, el cerebro del niño empieza a crecer exponencialmente cada día. Y literalmente casi que duplica. El cerebro del día 1 del niño al número 2 tiene el doble de tamaño y va creciendo así sucesivamente hasta los 5 años, que empieza a reducir un poco, pero va hacia un camino de madurez y es lo que queremos ir hablando en esta hora. La primera etapa que conocemos o que se conoce es la etapa de la infancia, que va de los 0 años a los 5 años. Es una etapa muy importante donde debe haber la interacción en lo posible de los dos padres, papá y mamá. Es muy importante esa etapa y se plantean muchas cosas, en especial de la sexualidad. Esta charla no vamos a hablar alrededor del tema de la sexualidad, estamos armando otra charla que tiene que ver con la sexualidad de niños y adolescentes, eso vendrá en otro momento, pero en esa edad es muy importante aún para el desarrollo de la sexualidad de los niños. Luego está la etapa de la niñez, que va comprendida entre los 6 a 8 años, a los 6 años cuando ya los niños tienen capacidad de aprender. De hecho, algunas escuelas o kinder y demás es una edad donde se empieza a poder asistir ya. La preadolescencia es una etapa muy desconocida. Siempre decimos, es niño, ahora es adolescente. La preadolescencia es una etapa que va entre 2 años aproximadamente, que va de 9 a 10, 9 a 11, a 12, eso va a variar tanto dependiendo si es niña o niño. Es una etapa también muy crucial porque se va a ver un cambio ahí que vamos a ver ahora adelante en el cerebro, que es crucial en todo lo que va a venir después. La adolescencia, que siempre decimos que es la etapa difícil, que va entre los 12 a 17, 12 a 18 años aproximadamente, y lo que es los jóvenes, que va de los 18 a los 25 años. Este es algo de estudios recientes que se ha dado y se da estas 5 etapas de desarrollo que tienen que cumplirse, y cada una tiene un rol importante, y los papás definitivamente en todas están ahí presentes en diferentes tipos de interacciones, pero es el camino que normalmente recorre. Sea que lo sepas o no, esto es lo que sucede en tus hijos y en toda la raza humana, sea donde sean que habiten. Ok,
No entender a este grupo de preadolescentes y adolescentes, creo que vamos a estarnos enfocando en esta hora, ha provocado que hayan dos tipos de hogares. Uno, donde hay por lo menos un padre está comprometido de forma significativa en la vida de los hijos, o sea, que está ahí pendiente de lo que está pasando, tiene una idea de cuáles son las amistades de sus hijos, tienen una idea de lo que piensan, lo que sienten, hay un padre por lo menos involucrado. Y el otro escenario, que es el más trágico, es que los dos padres están físicamente presentes en el hogar, pero no están comprometidos en forma significativa. Y esto tiene que ver porque sencillamente no entiendo, es una etapa difícil, es lo que la tradición nos ha dicho, una etapa difícil, no comprendemos, eso se le va a pasar, son las hormonas, y es lo que está, y eso provoca que les cuesta a los padres integrarse a los hijos. Lo tristemente es que si no logran integrarse a los hijos en esta etapa, les va a costar muchísimo cuando ya estén entrando a la edad de los 18 años, estén en la universidad o aún crezcan. Y lo que queremos ir plantando aquí es dándole base de cómo ayudarles en este proceso. Ahora, ser padres de preadolescentes y de adolescentes es realmente difícil. Creo que no tenemos que adivinar sobre este tema, pero es algo que sencillamente es así, es sumamente difícil. Y pobre de esto, porque uno diría, si a eso le añadimos que de por sí el matrimonio ya es difícil y ahora agregarle el tema de ser padres de preadolescentes, adolescentes, aún de niños también, hacer una familia, tener una familia es un tema completamente difícil, no vamos a poder ocultarlo con un dedo, pero trae muchos buenos beneficios. De hecho, Dios así lo estableció y el proceso y las etapas de crecimiento, Dios las estableció y hay que saberlas vivir conforme vamos avanzando. El tema está también que en todo esto es difícil porque tenemos muchas voces que nos hablan. Papá, mamá, tío, familiares de más lejanos, en las escuelas, en la televisión, en las redes sociales. Hay un sinfín de voces y uno queda como, bueno, ¿qué hago? Como el señor de la imagen, ¿qué hago? Ya sabes, no sé qué hacer en un momento dado y entran muchas veces en un estado de desesperación. Entonces, pongamos las cosas claras, es difícil ser padre de jóvenes de esta edad. Ahora, ¿por qué es difícil? Bueno, es difícil principalmente porque queremos tratarlos a estos jóvenes que van a estos adolescentes, preadolescentes, van creciendo y los queremos tratar como si fuesen adultos. Y no lo son, ni internamente ni externamente. Entonces, a veces se les olvida a los padres, aún a los líderes como yo, que somos encargados de adolescentes y demás, se nos olvida que ellos no son adultos. Entonces, como vemos nosotros a través, como yo tengo estos lentes, estoy viendo esta pantalla a través de esto, creemos que así mismo ellos piensan o interactúan como uno. Entonces, ese es un primer problema. Se convierte difícil porque queremos tratarlos como si fuesen adultos. Y vamos a ir adentrándonos un poco más en ese área específica. Segundo, nos creemos que porque nosotros pasamos por la adolescencia y sufrimos algunas cosas, nosotros vamos a evitarles algunas cosas a nuestros hijos o a los adolescentes. Pero sí es cierto, nosotros pasamos por la adolescencia, pero nunca supimos lo que estaba pasando dentro de nosotros. Y ahora tenemos una mente ya desarrollada, madura, golpeada por la vida, y queremos hacer algunos ajustes o evitar algunas cosas a nuestros hijos o a esta generación que viene emergente, y resulta que estamos haciendo las cosas mal o equivocadas. Y tercero, podemos decir que hay muchos cambios externos e internos que sencillamente no sabemos manejar. Ahora, entre los cambios que son los que van a empezar a traer todo el problema, y es lo que queremos empezar a buscar la forma de entender qué está pasando con ellos, están habiendo los cambios físicos, que son los que la mayoría vemos. Quizás los papás los notan muy poco porque ven a sus hijos diariamente, pero si un familiar lejano, una amistad, se ve a uno de sus hijos, no sé, en enero, y luego se le encuentran a final de año o en un año, dicen, oh, wow, ha crecido, oye, mira, le cambió la voz, oh, mira, todas estas cosas. Entonces, esos son cambios que son notables, son los que estamos viendo constantemente, y los que sufren mayormente esos cambios físicos son ellos mismos. Los chicos, los preadolescentes, los adolescentes están viviendo, o soy muy bajo, soy muy alto, soy gordo, soy blanco, etc. Son temas que ya eso les trae un conflicto.
el cambio físico les trae un conflicto interno a los preadolescentes. Ahora, esto es lo que normalmente vemos, es lo que está ante nuestros ojos y es lo que quizás a veces queremos atacar. Pero los cambios físicos son un tema y son complicados y más para ellos, pero no son el cambio más importante que impacta tanto a ellos como a nosotros como adultos, como padres en un momento dado. Los cambios más significativos suceden en el cerebro. Y gracias a la ciencia que ha ido avanzando y especialmente a la neurociencia, es que vamos a poder hoy develar algunos secretos que están pasando y quizás va a decir, hoy van a irse seguro, bastante claro en lo que está pasando con sus hijos y en la mente. Ahora, esos cambios que están pasando en el cerebro de estos chicos, de estos muchachos, de las chicas y todo, a estas edades, entre 9 y todavía hasta los 25 años, es que los está preparando, el cerebro se está preparando para la adultez. Entonces, hay un cambio profundo y yo creo que vamos a ir enfocándonos más en toda esta charla. Entonces, ¿qué pasa? En el cerebro se dan los cambios que tienen que ver con las emociones, tienen que ver los cambios relacionales, los cambios espirituales y los cambios que tienen que ver con la independencia. Todo eso empieza a pasar en el cerebro. Entonces, si la bola cambió, si creció, si el cabello, que todo esto, son cambios externos que sí, les afecta a ellos. Pero el cambio que debemos prestarle más atención es a lo que sucede en el cerebro. Pero ¿cuál es el problema? Que no vemos el cerebro y no sabemos lo que está pasando dentro de ellos. Los que estudian con sus padres ahora y todo, y están viendo el tema de science, de ciencia, quizás no sé si le están prestando atención o están pasando por esa parte que está ocurriendo en ellos. Pero hoy vamos a adentrarnos un poquito a la ciencia de lo que está pasando dentro de ese cerebro y vamos a darnos cuenta cuál es una realidad que estamos desconociendo todos nosotros. Ok. Tú no discutes con tu hijo porque creció 1 centímetro más. Oye, creciste un metro, 10 centímetros más. Hey, te voy a pegar por eso o él se va a... No, esa no es una razón por la cual tú te molestas con tu hijo. ¿Con qué cosas tú te molestas con tu hijo? Uno, por expectativas conflictivas, reglas que no se cumplen, responsabilidades, reacciones emocionales, autoexpresión, uso de las redes sociales, la vestimenta y sus estilos, la elección de los amigos, los límites, las prioridades, entre muchas otras cosas. Esas son las cosas que en verdad te causan conflicto con tu hijo, a todas las edades, pero mucho más en esta edad. Ahora, esos conflictos y esas situaciones, ¿de dónde vienen? De lo que está sucediendo en el cerebro. Y hoy vas a aprender muchas cosas. Estamos hablando de las bases ahorita. Hay un cambio físico, pero hay un cambio también del cerebro que se está dando, que va a afectar sus emociones, como vimos antes, su vida espiritual y muchas otras áreas, que esa es la base de lo que está pasando. Entonces, digamos, podemos decir ahorita, de una forma sin exagerar tanto, el culpable en cierta forma es el cerebro de tus hijos y de tus hijas lo que está dando dificultades en estos momentos. Ok, uno, y ya lo mencioné antes, el cerebro no es como el de nosotros. Ellos tienen un cerebro, sí. Tiene la forma como la de nosotros, a nivel de forma, sí, pero no está desarrollado completamente. Grábense esta parte. El cerebro de sus hijos no está desarrollado completamente. Y, sorpresa, ¿a qué edad termina de desarrollarse o el ciclo de desarrollo del cerebro? A los 25 años. Y estoy seguro que alguno de los que está aquí se casó cuando su cerebro ni siquiera estaba totalmente desarrollado. Bienvenidos y gracias a la ciencia que está descubriendo eso hoy en día. Entonces, ese es un tema que está sucediendo. Entonces, es un gran desafío para los hijos ejercer cordura, hacer elecciones razonadas, controlar sus impulsos, sus emociones, interpretar las emociones de ellos y las de otros. Y eso es lo que está pasando en ellos. ¿Pero por qué? No es porque sean malcriados porque quieran ser malcriados, no es porque quieran ser desobedientes porque quieren ser desobedientes. No, sencillamente su cerebro no está desarrollado para eso. Nosotros pasamos por ahí y no nos dimos cuenta que estaba pasando eso con nosotros. ¿Qué nos decían? Estás rebelde, pero nosotros estábamos actuando naturalmente y nos molestaba que nos dijeran que eras un rebelde, porque nosotros decíamos, no, yo no soy un rebelde. Lo que nosotros no sabíamos es que en verdad nuestro cerebro estaba
actuando de una forma inmadura y no lo comprendíamos. Entonces, sus comportamientos arriesgados, esas cosas que tú dices, hey, no hagas eso, esto, aquí, allá, esas amistades que está teniendo, esos comportamientos son lo que le están permitiendo a ellos conocer los límites reales del mundo. Si bien es cierto que el cerebro de ellos no esté desarrollado completamente, sí tiene otras cosas desarrolladas que nosotros como adultos y ya después de los 25 años no los tenemos. Hay funciones que tiene el cerebro en ese momento que nosotros ya no las tenemos y no nos dimos cuenta cuando desaparecieron esas funciones. Una de ellas es ese riesgo que toman ellos de ir a descubrir el mundo, que uno dice, hey, no tienen madurez, mira, no hagas esto, no hagas lo otro. Hay cosas que nosotros no haríamos a nuestra edad, que ellos sí lo harían. Y esas son cosas que les permiten aún cruzar límites verdaderos, porque la experiencia o los golpes de la vida hizo que nosotros ahora no toques eso, porque cuando yo era niño o adolescente me pasó algo. Y resulta que quizás a ellos no les va a pasar lo mismo que a ti, pero ese riesgo que ellos tienen actualmente, esa ímpetu, esa energía, o esas a veces ganas de llevar la contraria, es lo que les va a permitir a ellos conocer los verdaderos límites. De hecho, no solamente si es con el tema de las drogas, alcohol, sino aún con las amistades. Y les pongo un pequeño ejemplo rápidamente. Vamos a poner, Diego es un chico de 13, 14 años que tiene un círculo de amistades bastante sano. Vamos a decir, asiste a la iglesia, tiene buenas amistades ahí, en el colegio, sanas, deportivas, etc. Y tú estás contento con esas amistades. Pero resulta que en el mismo colegio hay un grupito que como padres tú dirías, ese no es el grupito bueno, pero es el famoso grupito de la escuela. Entonces Diego dice, oye, la verdad a mí me gustaría ser como ellos, mira todo lo que hacen, son como los cool de la época. ¿Qué hace él? Él no tiene en ese momento su cerebro desarrollado para hacer esos análisis y él decía, él decide, yo quiero ser como los populares. Y él decide irse con ellos, pero en el proceso de unirse a ese grupo de amigos, deja al grupo sano. Pero él no midió las consecuencias de por qué eso. Y tú dirías, pero ¿por qué se fue? Resulta que se va con el grupo de los populares y los populares al final lo hacen llevar por un mal camino o lo hacen estar mal, le hacen bullying porque era el niño sano, etcétera, y diferentes razones. Y él al final, Diego, esa experiencia no le gustó y termina quedando sin las buenas amistades y sin las malas. Pero ¿qué sucedió? Esa experiencia le dio un aprendizaje a él de saber valorar, las buenas amistades de las malas amistades. Pero si no se le permite eso, él nunca va a tener ese valor y ese desarrollo en su cerebro de saber, hey, esta persona es buena, esta persona es mala. Pero ese riesgo que él tomó de irse con esas amistades es lo que le va a permitir a él conocer los verdaderos límites que el mundo ofrece. Continúo. Y esto es importante. Y préstenme muchísima atención aquí. Tu objetivo no es ni debe ser crear una mini versión de ti. Los hijos no son para que yo fui así. No, yo voy a hacer que él no pase por lo que yo pasé, ni que viva lo que yo pasé. Error. No puedes hacer una mini versión de ti. 2, no puedes es que yo voy a convertirlo en un buen ciudadano. Equivocación. Error. Ese no es tu objetivo. Y tampoco es que yo quiero que sea un exitoso trabajador, empresario. Error. Tampoco es tu objetivo. A este punto estaréis preguntándote, ¿y entonces cuál es mi objetivo como padre? Ok, tu objetivo como padre, tu meta es criar y acompañar a sus hijos para que sean adultos maduros, completos y plenos. Y que tu propio hijo, cuando llegue ese momento, él pueda decir, estoy listo para ser responsable de mí mismo, de mis buenas y malas decisiones y de mi influencia en el mundo. Esa es tu meta, hacerlo maduro y que él pueda estar consciente y responsable. Al final pudiéramos reducirlo a una palabra. Tu meta es hacer a tu hijo responsable. Ojo, de las buenas y las malas decisiones.
Esa es la meta y claro, eso va con un acompañamiento. Ahora, ¿por qué? Porque él puede tomar un mal camino y no es el buen ciudadano que tú quisiste, pero él sí tiene que ser responsable de esas malas decisiones que puede tomar. Y ese es un problema que entonces muchos padres quedan frustrados porque sus hijos no están actuando como ellos quisieran. Y lamentablemente no. De hecho, aún la Biblia nos dice que los hijos no son nuestros, son de Dios. Y Dios nos los presta en un momento dado para que hagamos esto. Criarlos y acompañarlos para que sean esos adultos maduros. Esa es tu meta. Hacerlo maduro y que sea responsable de sus acciones. Ok, aquí voy a entrar un poquito a lo que tiene que ver con lo que está pasando en el cerebro y por qué están esas peleas que tienen constantemente con ellos, las indisciplinas, etc. Aquí tenemos que darle bienvenido al pensamiento abstracto. Así como uno abstracto, uno lo reconoce, las pinturas abstractas, así como la que está ahí en pantalla. Esto tiene que ver con que el cerebro a la edad de la pubertad aproximadamente, y cuando empieza la preadolescencia, a los 9 años, estas edades no podemos decir que son leyes porque varía tanto de sexo o puede variar, depende del mismo chico, su ambiente, pero más o menos empieza a los 9 años, él empieza a darse una nueva forma de pensar. Es como que un día se levantó sus hijos y tienen un nuevo regalo en el cerebro. Él no lo sabía, ustedes tampoco saben en el momento que llegó, pero les llegó eso. Entonces, no saben cómo utilizarlo y es lo que está pasando. La siguiente imagen va a ilustrarnos un poco qué está pasando. Cuando los niños nacen, ellos, su cerebro o su razonamiento es algo que llamamos un pensamiento concreto. Y no es concreto del cemento, el cemento de la calle, sino que es directo. Él entiende lo que es blanco y lo que es negro. Yo siempre menciono el siguiente ejemplo. Esto tiene que ver con que los niños no saben medir si decir algo en público y hacen pasar una vergüenza al papá o a la mamá o a lo que sea. Ellos dicen lo que piensan o lo que dicen por ahí. Los niños siempre dicen la verdad. Es correcto, científicamente está comprobado. ¿Por qué? Porque sus pensamientos y su razonamiento es blanco y negro. Ellos van a hacer lo que se les dice. A ellos hay que dirigirlo. Esto no, esto sí, y repetirlo muchas veces. ¿Por qué? Porque están en el proceso de ir desarrollando. Es como la carretera que está ahí. Es una vía. Una para ida, una para regreso. Así es el pensamiento de ellos hasta los 8, 9 años aproximadamente. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza la pubertad y todo esto, dice el cerebro, les doy una nueva herramienta, el pensamiento abstracto. Y es como si pasásemos de una calle a esta semejante autopista con subidas y bajadas y curvas. ¿Qué es el pensamiento abstracto? Es la habilidad de pensar de manera abstracta. Ahorita todo está sonando muy abstracto, pero vamos a profundizarlo para aterrizar un poco esa idea de qué es eso. Pero imagínense, un día sus hijos tienen en su mente el cerebro como el de la izquierda y de repente como el de la derecha. Eso los va a volver locos en las emociones, en sus reacciones, y ninguno va a actuar de la misma forma. Todos, al encontrarse eso en su cerebro, eso va a hacer una explosión de emociones, de expresiones totalmente diferentes. Ahora, una cualidad del pensamiento abstracto es el siguiente. Es aquella habilidad que te hace pensar, ¿qué pasaría si? ¿Por qué será que? Y les voy a poner un ejemplo a ustedes como adultos. Van a buscar un nuevo trabajo. Ustedes están pensando, bueno, ese nuevo trabajo necesito que, ojalá tenga esto, un salario como este, un horario como este. La verdad me gustaría que tenga esto y esto, porque si eso pasa, yo voy a poder, y tú empiezas a hacer esas especulaciones. Eso los niños no lo tienen. Los niños no tienen el qué pasaría si. Así mismo tú puedes pensar algo tan tonto como la hora de desayunar. Por lo menos hoy yo me desperté, bueno, yo voy a desayunar como a las 9, pero antes de eso lo voy a hacer así porque yo antes voy a terminar la presentación de la charla de hoy. Y bueno, llegó a las 9, no, me voy a esperar un poquito más porque voy a terminar una idea para... Y empieza uno a especular y a pensar y a analizar. Eso es el pensamiento abstracto.
Y resulta que eso es nuevo para ellos. Eso no tienen idea. Ya les digo, venían pensando blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro, pero de la nada el cerebro les activó, puedes pensar de manera especulativa. Ellos no tienen idea cómo se usa eso. Y es como un músculo, no tienen forma de cómo hacerlo. Voy a decir algo tonto. Es como que ustedes de la noche a la mañana se despierten y les aparece un tercer brazo. ¿Cómo van a hacer con eso? Ni siquiera hay ropa para 3 brazos. Ese brazo no va a tener la fuerza que tienen sus otros 2. Tú tienes que entrenarlo. Y eso mismo, así como algo tan absurdo como eso, pasa con ellos. Un día el cerebro les empieza a activar estas habilidades y ellos no saben cómo hacerlo. Entonces les empiezan a venir una serie de pensamientos que ellos no estaban acostumbrados y es donde empiezan todas esas reacciones locas, extrañas de rebeldía o que decían antiguamente, es que ellos, es la etapa difícil, eso es complicado, son las hormonas, pero no es exactamente eso, sencillamente ahora podemos darle un nombre y apellido. Les está llegando la habilidad de especular, ellos no tienen idea cómo usar eso. Tú como adulto lo aprendiste a los golpes, ahora lo sabes, pero ellos no tienen idea de eso. Entonces, ¿a cuántos no les ha pasado algo como esto? Que tú te quedas aquí, ¿cómo se no pudo pensar que si hacía eso iba a pasar esto? ¿O cómo no se le ocurrió que iba a pasar esto si hacía esto otro? ¿Cómo no le? Entonces uno se le ocurre, ¿y qué pasa? Aquí vienen los papás y empiezan a regañar y a hacer molestia con sus hijos. ¿Cómo no se te ocurrió esto, chiquillo de no sé qué? Y todo esto. Adivinen, ellos no tienen literalmente esa capacidad en el cerebro. Está empezando a desarrollarse a esa edad de los 9 y quizás un poquito más allá, a los 12, está en ese proceso y no se termina de desarrollar hasta que da a los 25 años. Entonces, eso empieza a pasar. Empezamos a regañarlo. Oye, pero ¿por qué no tendiste la cama? Que mira que aquí, allá. Y un sinfín de cosas. Pero es porque literalmente. ¿Y cuál es la reacción de sus hijos? Mamá, pero no, papá, no, pero es que no me pegues o no me regañes. Es que yo no, se me olvidó. Y de verdad, a sus hijos se les olvidó. No es que lo hicieron de maldad. Se les olvidó y no se les ocurrió pensar, si yo no lo hago, me van a regañar. Eso no pasó por su cabeza. Se lo estoy diciendo y la ciencia lo está comprobando. Entonces, este es un tema gigantesco que hay conflicto con los adolescentes. La especulación requiere práctica. Ellos empiecen a desarrollar ese tipo de análisis. Sigo avanzando. Otra cosa que empieza a ver con el pensamiento abstracto es la perspectiva en tercera persona. ¿Qué significa esto? Es la capacidad de percibirse a él mismo o a otros o a una situación desde algún otro punto de vista. Entonces, eso tiene que ver todo relacionado también con la parte de la parte de la especulación y el analizar, el por qué, el tal vez, el medir los riesgos, todo eso tiene que ver. Pero ese es como que él mismo dice, bueno, yo ahorita estoy en la escuela. Si yo me escapo de la escuela, a lo mejor aún por la calle me puede atropellar un auto, me puede pasar tal cosa. Él verse a él en esas escenas, eso no lo tienen los niños antes de los 9 años, eso no lo tienen. Empieza a llegar a su cerebro a esta edad, que estoy hablando de la preadolescencia y la adolescencia. Entonces ellos no tienen esa forma de medir riesgos, ni situaciones, ni lo que está pasando, ni lo que piensa o del otro. Oye, si tal persona hubiera hecho tal cosa, él hubiera... No, eso no, esa perspectiva no la piensa. O mi papá debe estar pensando tal cosa. Él no tiene la capacidad de pensar en tercera persona. Está empezando a llegar y tiene que empezar a desarrollar ese músculo, o en este caso, en el cerebro. Entonces, esa es una habilidad que no tiene. Y vamos a ponerles un ejemplo. Mismo escenario, respuestas diferentes. Voy a hacerlo de forma así general. Pones a una niña de 9 años o menor, 6, 7, 8, delante de un espejo y mira las reacciones de ella. Pregúntale, ¿cómo te puedes describir? Andreita, vamos a ponerle. Ella va a decir, soy bonita, míreme mi cabello, mis ojos y todo. Y quizás en su descripción va a recordar cosas que le han dicho. Miren que me veo linda, que aquí, allá. Y empieza a decir descripciones muy concretas de lo que ella ve en el espejo,
su pensamiento, todo es muy inocente. Ahora, hagamos el mismo ejercicio, pero con una adolescente de 16 años. Ya empieza a especular. Bueno, no me veo tan bonita. Fulanita de tal se ve mejor que yo en esto. La verdad, mi cabello no me gusta cómo se ve, el color, lo aquí allá. Y empieza a hacer especulaciones que ya no es lo que estás viendo. Y tú le dices, pero mírate en el espejo, que te ves bonita. No, mamá, yo me veo. ¿Y por qué? Porque empieza su cerebro a irse por las conexiones neuronales que le hacen pensar otras cosas. Entonces ya no es como la mía, sus respuestas son diferentes. Es más, va a especular lo que algunos creen de ella, pero con quizás unas bases incorrectas. ¿Por qué? Porque está aprendiendo su cerebro a cómo pensar. Y esto tiene que ver un poco con esta manera especulativa. Ahora, esto de la tercera persona es algo también muy interesante. ¿Por qué? Los adolescentes, como no tenían, los niños venían y llegan a la adolescencia y empiezan a tener esa habilidad de pensar en tercera persona, los adolescentes tienden a ser muy narcisistas. Y yo creo que los padres aquí me lo pueden confirmar. Piensan en ellos, solamente en ellos, en el juego de ellos, el beneficio de ellos. Yo quiero dormir hasta tarde, yo quiero comer esto. Piensan solamente en ellos. Un ejercicio que aprendí en una de las materias que estaba dando del diplomado generacional, que tiene que ver con el involucramiento de los padres con los hijos, es un ejercicio de llevar a los hijos a ver las necesidades de otros. Eso va a hacer que su cerebro empiece a utilizar esa nueva habilidad que tiene y se va a dar cuenta de lo que él tiene y va a valorar las cosas que tiene. En uno de los ejemplos que daban las personas, los profesores de esta materia, decían que ellos llevaron a sus hijos, ellos vivían en Ecuador en ese momento, y llevaron a sus hijos a un vertedero de basura. Porque iban a hacer un trabajo misionero de una iglesia, de llevarle comida, alimentos, juguetes, cerca de Navidad a las familias que vivían cerca del vertedero. Dice que llevaron a sus preadolescentes, tenían algunos como 9 años, creo que eran 9, 10 años, y a otros de 13, 14. Y cuando ellos llegaron allá, dice que empezaron a ver que los niños jugaban entre la basura. Y vieron a un niño, que eso fue súper impactante para uno de sus hijos, que agarró una manzana podrida de la basura y se la comió. Esa imagen para su hijo fue impactante. Claro, estaba su papá con ellos para poder explicar todo lo que estaba pasando. Y hizo, wow, y yo que peleo la comida, no me la quiero comer. Dice que empezó su hijo naturalmente a dar unas expresiones. Su hija había llevado unas muñecas, se las regaló a las niñas porque vio que no tenían con qué jugar. Y eso empezó a desarrollar una habilidad distinta y una perspectiva distinta. Y cuenta la historia hoy esta pareja que estaba dándonos la clase, que ya una de sus hijas, hoy a sus 19 años, trabaja en una entidad que tiene que ver con la ayuda a los niños y todos estos que no tienen muchos recursos y demás. Pero ¿qué fue lo que pasó? Una experiencia de este tipo fue lo que ayudó a que el cerebro de ellos empezara a usar esas nuevas habilidades que están teniendo y llegando y empiecen a tener un nuevo valor. Entonces, esto es una recomendación muy buena de llevar a sus hijos a que experimenten las necesidades de otros. Eso les va a dar un cambio de valor. Créanmelo. Está comprobado. Ok, voy a hablar de unos descubrimientos científicos recientes. Y cuando digo recientes, no de ayer, sino de quizás unos últimos 5 años. La neurociencia es una ciencia que estudia la capacidad y el comportamiento del cerebro. Y con las nuevas tecnologías que hoy hay, se pueden hacer análisis en vivo. Es decir, antes cuando se analizaba el cerebro, se hacía un examen, se tomaba como una radiografía y días, semanas después se podía ver lo que pasaba. Y eran aparatos muy complicados, muy grandes. Ahora hay aparatos más sencillos, más portátiles, y eso permite ponerles esos aparatos a los niños, a los adolescentes y a los adultos cuando están haciendo alguna que otra actividad y tarea. Y eso está permitiendo nuevos descubrimientos. Vamos a ver 3 descubrimientos. Uno tiene que ver con los lóbulos temporales. A los papás que están viendo ciencia quizás saben dónde se ubican. Pero ¿qué está pasando ahí? Tiene que ver con el tema de las emociones. 2, un segundo descubrimiento que hubo, los lóbulos frontales, que ahí es donde está causando la mayor frustración a ustedes. Y 3,
Las neuronas están que crecen y de repente se van. Entonces vamos a profundizar esto un poquito. Ok, uno, los lóbulos temporales tienen que ver que están ubicados geográficamente en nuestro cerebro a los lados, ¿no? Igual pueden buscarlo un poco en YouTube, en Google, donde puedan encontrar las herramientas. ¿Qué tiene que ver con estos lóbulos temporales? Es donde está la parte, el entendimiento emocional. Pongo esta batería aquí a la izquierda como que está cargándose, porque es para hacerles recordar de que los descubrimientos que se dieron es que está en proceso de desarrollo en la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? Los lóbulos temporales se encargan, entre muchas otras cosas, pero algo que llama la atención o esta investigación dio es que tiene que ver con la interpretación y el entendimiento emocional. Entonces, tiene que ver con cómo están lidiando sus hijos con las emociones. Antes de esto, cuando eran niños, ellos no tenían esa habilidad. Por eso hacen los niños muchos berrinches en el supermercado, hacen esos comportamientos. ¿Por qué? Porque no tienen ese entendimiento desarrollado en su cerebro para decir, no debo hacer esto aquí. Entonces, eso en los niños no lo tienen. Y en los adolescentes que empieza el proceso, valga la redundancia, en proceso de desarrollo. Entonces, eso es lo que está pasando con ellos. No tienen una capacidad completa como un adulto, y aún los adultos también tenemos que ser sinceros, no sabemos manejar nuestras emociones, pero ellos todavía no tienen una manera correcta de cómo manejarlas. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer en este sentido? Sencillamente, llenarse de paciencia, de mucha comprensión y hacer una visita guiada a través de las emociones de ellos, de los hijos. Un ejemplo que se tenía de caso es, por ejemplo, vamos a suponer un niño, un adolescente, se llama Max, o vamos a poner una niña, ya hablamos de un Diego en antes, era una niña, Julia. Julia tiene 14 años y todavía su cerebro, los lóbulos temporales, para ser específicos, no están desarrollados al 100% y son los encargados de cómo interpretan las emociones. Ven a su mamá una cara, un gesto y un tono de conversación y a ellos no entendieron que no era con ellos, o con ella, perdón, y ella reacciona explosivamente. Tú no sé qué me estás diciendo, griterío y todas esas cosas. ¿Cuál sería la reacción de los papás? Agarrar, darle una carnatada al hijo, regañarlo o reprenderlo, mandarlo al cuarto castigado. ¿Por qué? Porque la expresión de la mamá no era con ella, sino era otra cosa, pero como ella no está entendiendo, interpretando correctamente ni las emociones de ella, ni las emociones de su mamá, da la explosión emocional de ese momento. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que debería suceder en ese caso? La respuesta habitual es regañarlo, castigarlo, gritarle y todas esas cosas. Lo que deberías hacer es un acompañamiento. Ok, mira, lo que pasó no era contigo, era esto, y que le haces un tour por tus emociones, por lo que pasó contigo, y decir, ahora, ¿qué te provocó a ti? ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué pensaste? Y eso entonces entras en un tour a través de los pensamientos y sentimientos de ella. Eso que iba a ir haciendo, que empiece el cerebro, en esta parte, los lóbulos temporales, a ejercitarse de que, ok, estoy entendiendo. Se me deben estar matando de aquel lado de la pantalla, eso es imposible de hacer. Bienvenido a la vida de padres. Esto tiene que ver, por eso aquí es, llenen su tanque de paciencia y comprensión. Continúo. Segundo descubrimiento, lóbulos frontales. Y es aquí donde se frustran ustedes. Los lóbulos frontales son los encargados de las tomas de decisiones. Es decir, que eres el encargado de que sus hijos tomen buenas decisiones, que tengan cordura, que prioricen, que tengan control, planificación, organización, concentración. Volvemos aquí a la batería que está a la izquierda. Eso está en proceso de formación, de desarrollo. Estoy seguro que mi hijo no tiene ninguna de esas cualidades, pero estoy seguro que sus hijos se ven como esto. Vamos a hacerlo el antónimo. No saben tomar buenas decisiones, son insensatos, dejan para después las cosas, les falta control,
no son planificados, son desorganizados, son distraídos. ¿Verdad que quizás esto suene un poquito más que al otro? No es, y ojo, no es que los hijos no puedan tomar decisiones, que no puedan hacer todas las cosas anteriores, pero están en proceso de desarrollo. Entonces, lo más seguro es que ustedes van a ver estos antónimos de lo que estaba acá anterior, que son la cordura, control, planificación. Padres, ellos están en desarrollo de eso y ustedes tienen que ayudarle a que tomen buenas decisiones, cordura, priorización, control, planificación y eso. Y cuidado en las expresiones faciales, los tonos de voz que utilizan, porque recuerden el anterior, sus entendimientos emocionales de ellos no los tienen bien desarrollados y van a malinterpretarlo más seguro mucho, al menos que ustedes les ayuden en esos tours guiados de sus emociones, de las de ustedes o de la persona externa. Tercer descubrimiento. Las neuronas crecen y se van. Y aquí les traigo una mala noticia para algunos. Las neuronas, las neuronas es todas las partes que tienen que ver con el cableado eléctrico del cerebro. Y las conexiones de ellas son esos caminos por los cuales pasa la electricidad literalmente del cerebro de un lado a otro. Entre más conexiones tienes en un área específica, va a hacer que tú seas, entre comillas, más inteligente en eso, más diestro en una área y otro. Ahora les hablo un poquito, paréntesis, como coach en fortaleza. Algo de lo que yo hago como coach en fortaleza es que utilizamos una herramienta que nos permite, como una evaluación, saber cuáles son las mejores conexiones neuronales de los seres humanos y de los adolescentes. También tenemos una evaluación para eso. Y eso nos permite saber en qué es más diestro esa persona o ese adolescente. Cierro paréntesis. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente un ser humano tiene entre 80 a 120 billones de neuronas. Ahora, unos años previos a la preadolescencia, digamos que la pubertad y empieza como a los 9 años, 2 años antes sería como cerca de los 7 años, por ahí aproximadamente, puede ser 6 y medio, depende del niño o la niña. ¿Qué dice el cerebro? Le dice a las neuronas, multiplíquense. Y hace que se multipliquen 2 o 3 veces la cantidad de neuronas. Entonces, ¿qué pasa? Sus hijos literalmente se vuelven más inteligentes que ustedes. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad o pueden tener la capacidad de desarrollar más habilidades que nosotros como adultos. Eso es algo. ¿Por qué Dios lo hizo así? Pregúntenselo a Dios. Pero esa es la edad que va más o menos en eso, 7 años aproximadamente, y va a ir hasta los 15 o 16 años. Ese periodo, que puede ser de 4 años, 5 años en sus hijos, el cerebro está preparado para recibir todo el entrenamiento e información posible. Por eso si ponen a un niño a tocar piano a muy temprana edad, créanme que a los 15, 18, 20 años va a ser un excelente pianista. Alto. Como coach en fortaleza te voy a decir, si es que le gusta el piano, no lo obligues si no le gusta, porque si no vas a perderlo. Pero si lo pones en un área que le gusta a muy temprana edad, eso va a hacer que se desarrolle. Por eso yo recomiendo, metan a sus hijos en ese momento a cursos, clases, lo que les encante. ¿Por qué? Porque su cerebro está literalmente, multiplíquense en neuronas, creen conexiones neuronales para que los niños, los adolescentes aprendan. Eso es un regalo que Dios les da. Ahora, a los 15, 16 años, dice el cerebro, se acabó el recreo, neuronas desaparezcan. Ahora, aquí viene la parte interesante. ¿Qué hace el cerebro? ¿Cómo sabe el cerebro qué neuronas eliminar o mandar a destruir? Las que no se utilizaron. Así que si sus hijos no utilizan las neuronas que el cerebro les está regalando en estos momentos, las van a perder. Ahora, ¿significa que se van a volver tontos? No, porque recordemos que les multiplicó, les dio en exceso. ¿Para qué? Para que aprovechen de todo lo que está pasando de la vida, del mundo, y aprendan. Pero el cerebro al final como que les da un bonus, un regalo. Les doy un happy hour, como dicen algunas cosas, un happy hour de neurona. El que la utiliza, y el que no, no. Entonces, por eso es que se dice que puede que al final un ser humano tenga entre 80, porque puede ser que el normal sean 80 billones,
pero tu hijo puede desarrollar 40 billones más. ¿Por qué? Porque las pudo utilizar. Entonces, eso es algo que pasa en el cerebro y eso a veces causa muchos problemas porque están los hijos hiperactivos, tienen razonamientos a veces o pensamientos locos que ni ellos entienden, los adolescentes, de dónde salió este pensamiento. ¿Pero es por qué? Porque su cerebro les ha dado más neuronas que ustedes como adultos. Ok, voy a ir aterrizando para poder ir dando espacio por algunas preguntas, algunas cosas, pero antes de ir aterrizando, voy a ir hablando de algo importante que se llama la adolescencia extendida. Desde un punto de conducta, de moda o costumbre, se imposibilita saber cuándo en verdad inicia esta adolescencia. Ha ido cambiando según las investigaciones los últimos años. Se cree que se inicia entre los 10, 11 años, 10 y medio, puede ser. Pero el fin de eso, hoy, 2020, no se sabe si es a los 18, a los 21, a los 25 o a los 35. ¿Esto qué significa? Que yo puedo tener ahorita mismo en mi público adolescentes todavía. Y se los explico por qué. Se supone en países como Panamá, y creo que la mayoría, muchos en otros lados, que somos adultos a partir de los 18 años. ¿Por qué? Porque ahí es cuando puedo sacar la cédula, tengo derecho a votar, tengo derecho a representarme, a firmar documentos legales, a tener licencia para conducir, es la edad legal para beber, etc. Si lo podemos resumir, como lo mencioné antes, el adulto es igual a responsabilidad. Entonces, las leyes en Panamá, por lo menos, dicen que es a los 18 años. Entonces, legalmente se les da el poder de que sean responsables. Ahora, ustedes lo más seguro que me van a decir, hey, un chiquillo de 18 años no tiene la responsabilidad para eso. Y eso es justo lo que ha estado pasando. Por eso se llama la adolescencia extendida. Los Estados Unidos, hace 20 años o un poco más, tenían la mayoría de edad en los 18 años. Pero hoy en día nosotros los que sabemos y los que hemos viajado sabemos que la mayoría de edad legalmente en Estados Unidos ya la subieron a 21 años. Pero el resto de nuestros países la dejó en 18 años. Ahora, quizás ustedes como padres o sus papás, en este caso serían los abuelos de sus hijos, si eran maduros a los 18 años, si eran maduros a los 16, tenían hijos ya a los 17 años. Y es más, yo sé, mi abuela se cría a los 14 años, ya tuvo su primer hijo. Entonces, eso se daba y lo sabemos. Ahora, ¿qué pasaba en aquel tiempo que eran más maduros? Lastimosamente, la sociedad y la cultura ha hecho, perdónenmelo, pero más adultos tontos e irresponsables. Porque también con el ímpetu, y perdónenme padres, de no querer hacerles pasar trabajo a sus hijos como ustedes lo vivieron en algún momento dado, ha hecho que tengamos esa serie de niños que tienen 19, 20, 21, 25. Y la ciencia ya está comprobando que hay adolescentes cerca de 35 años. Tienen la edad, tienen un cuerpo desarrollado, pero la actitud y conducta no es. ¿Por qué? Porque no se supo tener un buen acompañamiento en su adolescencia y la preadolescencia, obviamente. Ahora, como todo tiene que ver con la responsabilidad, ustedes como padres tienen que empezar a darles responsabilidades con sus hijos, pero también adecuadas a sus edades. Entonces, eso es muy necesario. Y hay un ciclo o un proceso de la responsabilidad. Se dice que tú das una responsabilidad, la responsabilidad se experimenta, tanto las consecuencias positivas y negativas, y se llega a la responsabilidad aprendida. Entonces, tus hijos necesitan que tú les enseñes cómo ir obteniendo esa responsabilidad. Ahora, no es ponerle una carga más de la que pueden llevar, y que ahora sustenta el hogar. Obvio, eso no se trata de eso. Pero sí irles dando responsabilidades para que vayan creciendo. Eso va a permitir que el desarrollo que se está dando en sus lóbulos frontales, que vimos que tiene que ver con las tomas de decisiones y demás, empiecen a desarrollarse. Y tú vas dándole responsabilidades. ¿Van a fallar? Sí, van a fallar. ¿Te van a desobedecer? Sí. ¿Por qué? Porque no tienen el cerebro desarrollado para eso.
Pero justo en ese proceso, en vez de darle un chancletazo, te vas a sentar con ellos para empezar a dialogar de qué fue lo que pasó, qué fue lo que se dio, y se da el proceso, el paso 2 de la responsabilidad de la experiencia de lo que está sucediendo. No voy a decir que no se deban pegar a los hijos, los que somos cristianos, hemos escuchado, hemos visto en la escritura que dice que la vara de la corrección. Ojo, yo estoy haciendo un estudio bien profundo de ese tema y algunos que también sé que han pasado por algún tipo de curso saben que el golpe no es necesariamente el primer paso con la disciplina y el actuar. Pero eso sería otro tema de conversación en otro momento dado. Y ahora les voy a dar unos tips interesantes que quizás les va a ayudar que les peguen menos a sus hijos. Entonces, es muy importante que en este proceso también les den responsabilidades, vayan llevando a sus hijos en el uso de las redes sociales, en el uso del celular, en el uso de la televisión, en el uso de todo. Ellos van a decir, pero es que mis compañeros tienen libertad, no me interesa. Ahora, ¿es ser demasiado estricto? No, aquí hay que empezar a jugar, tanto tú también como adulto, dar algunas, soltarle el brazo en algunas cosas y ceder, pero también, por otro lado, apretar. Y para esto hay muchas cosas que podemos seguirles ayudando de todas estas asesorías y demás. Entonces, padres suelten el control remoto. Normalmente queremos controlar todo, los hijos, el celular, las cosas. No es que digo que no se haga, y eso lo podemos profundizar en otro momento. Pero suelten el control un poco, porque a veces ese control excesivo está limitando y está haciendo a sus hijos tontos. Está haciendo a sus hijos que no puedan razonar correctamente. Está haciendo que sus hijos no puedan manejar sus emociones correctamente. Tienen que soltar un poco, dejar que ellos experimenten cosas y que sí, que se estrellen. Ustedes no quieren que ellos pasen por eso, porque quizás ustedes pasaron por ahí y sufrieron. No pueden evitarlo. Tienen que permitir que ellos sufran algunas cosas, porque eso es lo que va a permitir el proceso normal de aprendizaje. Ahora, no es soltarlos a que se mueran, por decirlo así. No, hay que saberlo hacer. Límites, control, pero también soltando responsabilidades. Tengan cuidado, hay que aprender el manejo del control. Y en el tema de los límites, los adolescentes y preadolescentes necesitan explorar. En psicología se ha utilizado un ejemplo últimamente que tiene que ver con los animales salvajes. Por eso pongo aquí un león que estaba buscando a qué cazar. Un león o un animal salvaje, cuando va a enfrentarse a algo o se puede enfrentar a un animal más fuerte que él va a tener unas 3 reacciones. 1, huir. Vio el peligro, se acercó, va a huir. Va a salir desfavorido. Las gacelas, qué sé yo, estos animales así. Ven el peligro, salen a las aves. Ahora, otra reacción que puede tener es que ve el peligro y se enfrenta al peligro y lucha contra él. Esa puede ser una segunda reacción. Pero una tercera reacción que también puede tener un animal salvaje en un momento dado es que puede quedar paralizado. De hecho, vemos muchas escenas en películas y demás de los venados en las calles de noche y que viene un auto y que ilumina al venado y el venado se queda paralizado. Eso es literalmente lo que pasa cuando se encuentra con un peligro o una situación. Quizás no les va a gustar la analogía, pero eso mismo puede pasar con sus adolescentes. Que ellos, cuando se encuentren en una libertad que le han dado y se encuentran con algún peligro, puede ser que ellos huyan. Y esa es la mejor reacción que quisiéramos. Una segunda reacción puede ser que ellos luchen con eso y traten de enfrentarse. Y puede ser que ganen, pero puede ser que salgan lastimados también. Y es ahí donde tienen que estar ustedes para saber cómo controlar esa parte y ayudarlos. O otra situación que es la más complicada, que ellos queden paralizados y se empiecen a generar situaciones. Y ahí es cuando más paciencia, más amor, más de todo tienen que haber ustedes para acercarse. Pero si ellos no experimentan esas libertades bajo ciertos parámetros de límite, no van a aprender y no van a llegar a la meta que es que ser maduros y ser responsables de sus decisiones. Yo pudiera contarles diferentes experiencias personales. Mi papá no sabía nada de esto. Cuando yo he aprendido todo esto ahora, ¿cómo yo sobreviví mi adolescencia? Y quizás sabiduría de Dios, Espíritu Santo, no sé, que le dio a mi papá, algunas cosas nos permitía, otras nos controlaba bastante. Pero en algunas cosas que permitía, yo aprendí muchas cosas
en muchas cosas tuve miedo, me enfrenté a peligro y eso me ayudó a saber cómo reaccionar. Entonces, cuando yo veo todo esto, digo, claro, yo lo experimenté, lo viví, quizás ustedes también. Sí, yo aprendí tal cosa cuando me pasó tal cosa, pero yo no quiero que mi hijo pase por ahí. Error. Cuando intentas hacer eso, le estás impidiendo el desarrollo cognitivo de tu hijo, del cerebro de su hijo, para poder enfrentar esas situaciones. Para ir aterrizando, 2 slides más. Recomendaciones. Llénense de paz. Tienen que llenarse de paz, de paciencia. Busquen de Dios. Dios es quien les puede dar la paz, la compresión. El Espíritu Santo es quien les puede ayudar en todo el proceso de tener esa tranquilidad, paciencia que no han tenido. Sus tanques de tolerancia, lo más seguros, están agotados y reaccionan con sus hijos. Necesitan llenarse de paz. 2, escuchen con los oídos, pero con los ojos. Vean, y cuando vean a sus hijos, interpreten, analicen lo que está pasando. Ustedes ya no son como ellos que no tienen para analizar. Ustedes sí tienen el cerebro desarrollado. Así que pueden ver, analizar lo que está pasando con sus hijos. Hagan anotaciones si es necesario o lo que sea. Vean y también escúchenlo, tanto lo que dicen por ahí como que se sienten a escucharlo. Edúquense. Lo que están haciendo ahorita o aquí con esto, están empezando. Esto es apenas un abreboca de muchas cosas que pueden aprender. Busquen ayuda del tema. Estamos a disposición para eso. Dedíquele tiempo. Los hijos necesitan tiempo. Y aprenda lo que les gusta. Juegue con ellos. Vea las películas que a ellos les gusta. Comparta con ellos. Tiene que crear conexiones. Y algo que yo aprendí hace poco, que le llamo yo la cena de responsabilidades. Este es un tip y bueno, estoy grabando la conferencia, así que cualquier cosa después me lo pueden pedir. Y también en mis redes sociales van a ver cuando lo publico en mi canal de YouTube. Pero, ¿qué significa una cena de responsabilidad? Voy a tratar de ser breve, que me quedan pocos minutos. Tiene que ver con que un día, ya sea una cena, un almuerzo, lo que sea, preferiblemente que sea en el hogar, tengan un tiempo de comer con sus hijos y, si es posible, si a ellos les gusta cocinar, que ellos preparen la cena o que preparen el postre o compren la comida que quieran o háganle lo que a ellos les encanta. Y digan que van a tener una noche de cierta forma de complacencia, pero que en medio de esa noche de complacencia necesitan tener una conversación que va a ser después de la cena. Entonces, cenan, tratan de hablar lo que a ellos les gusta, comen lo que a ellos les gusta. Una vez terminan de eso, ustedes dicen, después vamos a jugar con ustedes los juegos de video, ver una película, hacer lo que ustedes quieren que hagan. Ustedes escogen lo que vamos a hacer. Pero dennos por lo menos 1 hora después de la cena. ¿Qué van a hacer ahí? 1, les están prometiendo algo bueno, tanto al inicio, que es con la cena, y 2, después de la cena. Entonces, eso nos va a tener atraídos en un momento dado, o puede llevarlo. Pero en ese momento, ustedes van a sentar las reglas y responsabilidades de la casa. Y ahí pueden aprovechar no solo una cena, hagan varias, las necesarias. Digan, mira, así vamos a comportarnos en la casa, las cosas que ustedes necesitan que les ayuden, con el quehacer, aseo, el tema del estudio. Y ahí mismo, como van a poner las responsabilidades, van a establecer los castigos. Y los castigos los van a establecer con ellos. Porque actualmente cuando ellos se portan mal, ustedes les castigan lo que les vino a la mente. Y entonces, ustedes son espontáneos y a veces le dicen cosas que, seamos sinceros, padres, exageramos, los padres exageran. En un mes no vas a ver televisión, pero lo dijiste por enojo. Y su hijo dice, ¡un mes! Entonces, entonces, ¿qué yo les diría? Hagan su tabla, hagan la constitución de sus casas. Mira, si tú no lavas los platos de tal hora adelante, te voy a quitar esto. ¿Estás de acuerdo? Y ahí hagan, si es posible, que ellos firmen un papel, un documento con eso. Permitan también que ellos flexibilicen algunos de los castigos, pero que ellos estén de acuerdo. Entonces, ¿qué va a pasar? En guerra avisada no muere soldado. Entonces, si ya se establecieron las reglas y ellos estuvieron de acuerdo con el castigo, esa conversación se puede volver complicada. Por eso necesitan llenarse de paz y quizás dividirla en muchas otras. ¿Eso qué va a hacer? Que ellos van a estar al tanto ya del castigo que van a recibir si no hacen tal cosa. Y lo más seguro es que van a fallar. Y ustedes van a aplicar el castigo según la constitución que ustedes establecieron. Pero eso es poner las reglas claras del juego y ellos se van a sentir escuchados,
Porque ustedes también, no es que ustedes solamente cerrados, no, tú vas a hacer esto, no, escúchenlo, porque también ellos los necesitan a ustedes. Entonces, esa es una recomendación, pudiésemos dar más tips acerca de la cena, pero es una idea, espero que les sirva para eso. Otras recomendaciones, hay un sitio que es donde estoy agarrando el diplomado, se llama SE625, el número 625.com. Ahorita está en mantenimiento, bueno, hace un rato entré y vi que estaba en mantenimiento. Ahí hay artículos para padres, para maestros y tantas cosas, aún a nivel espiritual, de responsabilidades. Ahí hay herramientas que pueden encontrar. Ahí hay muchos artículos, casi todas las semanas suben artículos muy buenos. Entonces, ahí se los puedo recomendar. El libro con el que he basado la conferencia de aquí, se los puedo facilitar solamente a los que en verdad están interesados y me prometan que lo van a leer, porque costó dinero, pero se los puedo facilitar. Entonces, si usted está interesado, ahorita voy a dejar mi número, me contacta o por mis redes sociales, yo le puedo hacer llegar, porque he hablado por encima de lo que habla ese libro. Es un libro sencillo, pero que es de mucha ayuda para entender más lo que está pasando. Pero usted me promete que usted lo va a leer, si no, no. Yo doy conocimiento y ayuda al que en verdad lo quiere. Eso añade de que estamos dispuestos a ayudar en la consejería, acompañamiento de ustedes en todo el proceso. Hay casos particulares, estoy seguro, y lo estamos haciendo como parte de la ayuda que la iglesia, nosotros de Cristianos Creciendo Fuerte, estamos dando. Nosotros somos los líderes de los adolescentes, estamos entrenándonos, como ya mencioné, en todo este tema, como también lo que he aprendido como coach en Fortaleza, nos está sirviendo para poder dar muchas recomendaciones y ayuda, así que estamos a disposición. Repito y lo aclaro, la consejería y el acompañamiento que estamos dando es gratuito. Aprovechenlo los que se han conectado en este momento. Es parte del servicio que como iglesia estamos dando porque sabemos que lo necesitan y más en estos tiempos. Una herramienta que quiero hablarles ya como coach en Fortaleza es que les mencioné hace un rato que existe una herramienta que les permiten saber qué es lo que les gusta a sus hijos. Hay una herramienta para adolescentes que se llama Clifton Strength Explorer. Es para explorar los talentos y las conexiones que ya están teniendo neuronales sus hijos para saber qué tienen. Eso tiene un costo, la herramienta de $20. Yo no estoy cobrando la hora de coaching ni de asesoría, las estoy regalando, pero sí tienen que pagar la herramienta. Yo no tengo para hacerla, es una plataforma, eso es lo que estoy cobrándole a la gente en estos momentos. Cuesta $20 para adolescentes que están entre 10 y 14 años. Si tienen ya 16 en adelante, se usa la herramienta que se usa para los adultos, que es el Clifton Strength Finder. Ya es una herramienta mucho más poderosa, los resultados son mucho más exactos, más precisos, y ahorita estoy también, como dice, cobrando la herramienta que es el costo de $25. Esto es lo que yo estoy dándolo ahorita por hoy a los que, ese 11 de julio. ¿Qué tiene que hacer? No es que hoy tiene que comprarlo. Hoy usted se me acerca a mis redes sociales y me dice, oye, me interesa eso, para hacerlo en un mes, en 2 meses, como tú quieras. Pero hoy tú puedes asegurar que yo pueda dar esto. Esto es algo que estoy haciendo ahorita para ayudar. Solo estoy cobrando la herramienta. Y la hora de coaching como tal y seguimiento, como ya mencioné, es algo que como iglesia o como líder de adolescentes estamos dando gratis. Solamente estamos cobrando el costo de la herramienta. Así como comprarías un libro, bueno, aquí es una herramienta. Es súper certera. En otro momento les puedo explicar sobre esto, pero la estoy recomendando mucho. Muchos la están usando. En Estados Unidos se usa mucho. De hecho, en los Estados Unidos se usa en las escuelas y en las universidades para ya los profesores saber cómo tratar con los estudiantes y cada uno de ellos. Y bueno, en Panamá todavía y en Latinoamérica está en proceso. Espero que en las escuelas en algún momento podamos implementar esto porque sería fabulosísimo que los profesores sepan tratar a los estudiantes según lo que ellos quieren, les gusta y cómo piensan ellos. Entonces, esta ha sido como la charla hasta el momento. Están con los que saben, los que son de la iglesia, saben mis contactos, saben cómo encontrarnos, a mí, a mi esposa. Igual en las redes sociales siempre estoy publicando algo de esto. Los que no son de la iglesia, que están referidos aquí, igual está mi información aquí en pantalla, o al que los recomendó, el link, saben cómo ubicarme. Estamos ahorita para ayudar y este tiempo que estamos viendo con los adolescentes está siendo muy fuerte, muy pesado y creo que es tiempo de sacarle provecho a las herramientas. Hay muchas herramientas gratuitas, muchas cosas. Hay otros libros que puedo facilitar también
Pronto estaremos dando una charla de sexualidad que es muy importante, importantísimo eso, y ese es más para los papás que tienen quizás niños menores de 5 años, es muy necesaria, y los que ya tienen adolescentes tienen un gran reto alrededor de la parte de la sexualidad.